Bueno, damos gracias al Señor por una conexión más. A lo largo de este tiempo hemos estado abordando algunos temas. Los temas que hemos procurado tratar son parte de nuestra declaración de fe. La Transworld Mission, Asociación Misiones Transmundiales, tiene una declaración de fe que está disponible para todos nosotros. Esa declaración de fe no solamente registra lo que como organización creemos, los planteamientos y la argumentación bíblica para poder hablar de ciertos temas que consideramos importantes. Así que ese recurso está disponible tanto para los pastores, los líderes, así como los miembros de la iglesia. Así que en algún momento, si usted dice, a mí me gustaría poder tener ese recurso, poder disponer de él para leerlo, para revisarlo, para estudiarlo, podemos hacérselo llegar o está accesible a todos. Y es importante a lo largo de este tiempo, este año ha sido un tiempo para tomar una parte inicial de esos artículos de fe y hemos procurado hacer un repaso. ¿Qué significa eso? Que cada, que cada mes tomamos un artículo y procuramos desarrollar algunos conceptos. Ciertamente, nuestro espacio de tiempo nos permite mirar algunos conceptos fundamentales. Habrán muchos planteamientos o muchos temas que se desligan de esos temas bíblicos que podríamos profundizar más, pero lo que estamos queriendo es generar un, un motivador que anime a los pastores, al liderazgo y a las iglesias y miembros de las congregaciones en general a poder exponerse, a poder explorar, estudiar y reflexionar sobre esos temas que son fundamentales para nuestra fe. Así que queremos animarles para que podamos seguir siendo parte de este proceso. Este mes tenemos esta sesión donde vamos a estar mirando un tema en particular. El próximo mes de diciembre vamos a tener una sesión de cierre del año. Va a ser el sábado 13 a las 4 de la tarde, hora de Centroamérica, 5 de la tarde, hora de Panamá y Colombia. Obviamente hacemos el ajuste de la zona horaria según el país donde nos encontramos. Así que tengamos presente que en diciembre vamos a tener un tiempo especial y ese programa especial en línea, conectados, vamos a tener un cierre. Vamos a estar celebrando que a lo largo de 10 meses del año estuvimos procurando acercarnos a la palabra y entender algunos conceptos desde la base de nuestra declaración de fe como organización. Así que les queremos animar y queremos incentivar a todos los que han participado a lo largo de estos 10 meses y a cualquier otro invitado al quien quisiéramos extenderle y animarle para que pueda participar. Ese sábado vamos a estar conectados y vamos a tener un tiempo especial. Así que les animo y les motivo en ese sentido. Ciertamente estos talleres tienen un propósito de reforzar nuestra identidad, fortalecer las bases bíblicas que creemos como organización y propiciar espacios de reflexión. Algo que ha sido bastante interesante es que algunos pastores y el liderazgo de su iglesia han utilizado este recurso de la declaración de fe e inclusive los videos que se han grabado y que están instalados en el canal de YouTube de Transformation para usarlos como material de reflexión en sus iglesias. Algunos de los pastores nos han comentado de que han tomado espacio de tiempo para estudiarlo con los líderes. Y es que esto es lo que queremos, que esto no se quede solamente en estas sesiones una vez al mes, sino que
podamos usar un recurso como estos como una guía de estudio. Y algunas congregaciones ya lo han venido haciendo a lo largo del tiempo. Y eso es una tremenda bendición. Así que queremos motivarles y animarles a utilizar este recurso. Ciertamente tenemos una dinámica, estamos desarrollando cada encuentro que tenemos una vez al mes. Reflexionamos sobre algunos conceptos, tratamos de reflexionar sobre ellos y hemos tenido algunas sesiones mensuales donde han habido tareas. Esas tareas se han estado enviando al correo electrónico del área educativa de TWM, donde muchos de ustedes han estado enviando sus tareas y es parte importante de la dinámica de este curso. En la sesión anterior, el pastor Jorge abordó un tema importante. Él habló de el capítulo donde se habla del hombre y tocó 4 artículos concretos de ese capítulo número 4. Habló sobre la naturaleza sexual del ser humano, o sea, somos seres creados como seres sexuales con una distinción clara de hombre y de mujer. La Biblia nos enseña y nos transmite eso. La Biblia habla en cuanto al hombre, y Jorgito, el pastor Jorge, nos habló acerca de la universalidad de la especie humana. Somos personas de distintos contextos raciales, con características propias, pero todos pertenecemos a una misma especie, si podríamos decirlo así. Y poseemos los mismos derechos y oportunidades. Somos individuos valiosos e importantes para Dios y no hay algunos que son superiores a otros. No, delante del Señor tenemos dignidad, tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y eso es algo que el pastor Jorge estuvo tratando y desarrollando. También habló del tema del propósito de Dios para con nosotros. Fuimos creados por Dios para que tuviésemos relación y comunión con Él. Y Dios nos otorgó la capacidad de ejercer dominio sobre la creación, sobre todo el universo creado. Dios nos puso como representantes y mayordomos de su creación. Y eso es importante cuando hablamos del tema del hombre. Y por último, un concepto importante es que Dios creó al ser humano, pero ese ser humano cayó, pecó delante de Dios. Y allí, esa situación que se describe muy particularmente en el libro de Génesis capítulo 3, pone de manifiesto el principal problema que tiene el ser humano. Y ese es el punto de partida de dónde vamos a avanzar en el día de hoy. Ciertamente Dios creó al hombre en una condición especial, pero el hombre peca y se da una ruptura en su relación con Dios. Y por ende, el pecado vino a ser un problema. Un problema. Y es por eso que cada vez que hablamos del tema del hombre y en nuestra declaración de fe hay un artículo concreto que trata aspectos del hombre. Pero inmediatamente después de esa sección pasamos al capítulo 5, allí no es capítulo 4, es capítulo 5, y empezamos a hablar del pecado. El pecado como una realidad, el pecado como una situación que el hombre enfrenta. Pero inmediatamente surge la pregunta, bueno, ¿cuál es la perspectiva bíblica? ¿De qué nos plasma la Biblia cuando hablamos de esta situación que se llama pecado? La Biblia describe todo aquello relacionado con la condición caída del ser humano, el mal que impera en este mundo es otra forma de presentar un problema en el cual está presente en medio de la creación. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, inmediatamente pueden venir una serie de pensamientos a nuestra mente. ¿Qué es
¿Cuál es la imagen que inmediatamente viene a su mente cuando usted piensa en la palabra pecado? ¿Qué es lo que usted inmediatamente se activa en su mente cuando usted escucha ese término? ¿Qué palabra, qué sinónimo usted relaciona con pecado? Puede anotarlo en el chat por un momento. Piense por un momento, ¿qué es lo que viene a su mente inmediatamente pensando en un concepto, un término sinónimo a pecado? ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en pecado? Podemos usar el chat con libertad o podemos abrir nuestro micrófono. Eh, ya alguien puso acá, error, falla, pone el pastor Josué. ¿Qué más? ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en pecado? ¿Qué conceptos? Muerte. Interesante, porque pensamos en muerte. La pregunta es, ¿por qué pensamos en muerte inmediatamente que escuchamos el término pecado? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto. Muerte, desobediencia. Ciertamente la desobediencia es a algo o a alguien. Y el pecado es un problema que afecta al ser humano y que nos hace tener una situación que nos separa de aquel Dios que nos creó. ¿Ok? Es interesante, mire, cuando hablamos de pecado y planteamos cuál es la perspectiva bíblica del tema o el concepto de pecado, hay varias cosas importantes que necesitamos tener en mente. El pecado no es solo algo incorrecto que se hace, sino es un estado de separación de Dios. Cuando hablamos de pecado, por lo general, nosotros pensamos en lo que hacen las personas, lo que hacen los individuos. Pequé, hoy hice tal cosa, pequé delante de Dios. O sea, el pecado lo asociamos inmediatamente con alguna acción, con alguna actitud que yo tomo. Porque normalmente vemos el pecado desde la perspectiva de aquellas cosas que hace el hombre y que están mal delante de Dios. Pero el pecado, dice nuestra declaración de fe, y leo esta primera parte de lo que se expresa nuestra declaración de fe. Dice, creemos que el pecado no es algo incorrecto, que no es solo algo incorrecto que se hace, sino un estado de separación de Dios. Es una falta al carácter perfecto de Dios. Para los escritores bíblicos, el pecado es mucho más que la desobediencia de un mandato directo o la violación de un tabú o de una regla o de una norma. Para ellos, o sea, para los autores bíblicos, el pecado es algo muy serio que ya constituye la ruptura de la relación personal con Dios. Y eso es fundamental. En la Biblia el pecado tiene que ver con algo que nos hace romper nuestra relación con el Señor. Pero el pecado tiene que ver con algo que acontece en la vida del ser humano y que nos separa de Dios. ¿Y por qué el pecado nos separa de Dios? Nos separa de Dios porque ese Dios perfecto y santo que nos crió no tiene convivencia y no puede tener conexión con el mal y no puede tener conexión con el pecado. Entonces, como vamos a mirar y vamos a estarlo desarrollando ahora, nuestra declaración de fe nos plasma algo importantísimo. El pecado no es solamente algo incorrecto que se hace. Vamos a darnos cuenta que el pecado no solamente tiene que ver con acciones y actitudes, sino con un estado, una condición. Cuando hablamos de estado, estamos hablando de una condición. No es solamente que yo dejé de hacer algo o hice algo que es pecaminoso.
es que pecado es una condición o es un estado. Y eso es algo que vamos a estar mirando ahora porque necesitamos clarificar eso, tenerlo claro para poder tener una comprensión bíblica del concepto de pecado. ¿Qué más dice nuestra declaración de fe? ¿Quién me ayuda a leer esa segunda parte del artículo 1 de la declaración de fe que habla sobre el pecado? Reitero, es el capítulo 5, el tema del pecado, artículo 1. ¿Quién me ayuda a leer esta segunda parte de la perspectiva bíblica del pecado según nuestra declaración de fe? Alguien que me ayude. Yo le ayudo, Gracias, pastor. Estela. Ok, dice así. La esencia del pecado es la incredulidad. Los actos pecaminosos nacen de un corazón corrupto. En la presencia de Dios somos conscientes de nuestro pecado. Y ahí tiene las citas bíblicas. Gracias. Dice nuestra declaración de fe que la esencia del pecado es la incredulidad. Pero la incredulidad es una acción, es una actitud, es algo que acontece en nosotros los seres humanos. Somos incrédulos. El ser humano tiene la tendencia a llenar su corazón de incredulidad. O sea, es crédulo para ciertas cosas, pero incrédulo para otras. Habla nuestra declaración de actos pecaminosos, cosas que hacemos, acciones, actitudes que nacen de un corazón. Y cuando ponemos un corazón corrupto, estamos diciendo un corazón que está dañado, un corazón que tiene un problema. Y ciertamente, cuando se viene ante la presencia de Dios, delante de la magnificencia de un Dios santo y perfecto, los seres imperfectos, pues lo que podemos poner de manifiesto y en evidencia es nuestra maldad delante de un Dios que es santo y puro. Entonces, ¿cómo entender esta parte de nuestra declaración de fe? Porque esto que leímos es lo que nuestra declaración de fe plantea. Pero hay algunas cosas importantes que necesitamos eh, revisar y que sacamos de allí, de nuestra declaración de fe. Lo primero es que tratamos de definir qué es el pecado. Y en esencia, el pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios. Recordemos, Dios es un Dios moral, es un Dios recto, es un Dios justo. Y el pecado es tomar la decisión de no vivir, de no ajustarnos a esa ley moral. Cuando el ser humano decide vivir bajo sus propias normas, cuando el ser humano decide vivir bajo sus propios criterios, cuando el ser humano decide actuar y operar bajo sus propios conceptos, se está apartando de ese Dios moral y está diciendo, yo voy a vivir bajo mis propias reglas y no bajo las reglas de Dios. Voy a vivir bajo mis propios principios y no bajo los principios de Dios. Por eso, una definición de pecado es que el pecado es no ajustarnos a la moralidad divina con nuestros hechos, con nuestras actitudes, pero también con nuestra condición y nuestra naturaleza. Por eso cuando decimos que alguien es pecador, no solamente estamos diciendo que sus hechos y sus actitudes han infringido la ley de Dios, sino que también ese ser es por naturaleza pecaminoso. Y ahora vamos a estar explicando eso. Primera de Juan cita este pasaje que dice en función de este concepto de que el pecado es apartarnos del carácter y la ley moral de Dios. Dice todo aquel que comete pecado, una acción, comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando nosotros pecamos, infringimos la ley moral de Dios, nos apartamos de sus normas.
Y lo que estamos queriendo decir cuando decimos que el pecado es no ajustarnos a la ley moral, estamos diciendo que el ser humano, el hombre, es pecador, no solo por lo que hace, por sus acciones y actitudes contrarias a lo que Dios quiere, sino que también lo es por su naturaleza o condición, o sea, por su carácter interno, por lo que es como persona. No es solamente por lo que hace, sino porque internamente el ser humano está en una condición y tiene una naturaleza de pecaminosidad. Y nacemos con esa naturaleza de pecaminosidad. Y eso lo vamos a estar desarrollando ahora, porque es importante tener claro eso. Por un lado, somos pecadores por nuestras acciones y por nuestras actitudes, pero por otro lado, somos pecadores por nuestra naturaleza o condición. Y es importante que usted tenga claro eso, porque eso nos va a plantear y en algunos momentos inclusive nos va a confrontar algunas ideas que en ocasiones nosotros los cristianos hemos tenido sobre el tema del pecado, que han sido parte de nuestra herencia religiosa, pero no necesariamente han sido parte de no son parte de la perspectiva bíblica. Y lo vamos a ver más adelante. Mire, usted y yo, antes de que fuésemos redimidos, antes de que experimentásemos la gracia de Dios, nosotros éramos pecadores. Nosotros estábamos en una condición de pecado, pero no solamente por lo que usted hacía, acciones y actitudes, sino también por nuestra naturaleza, y sobre nosotros estaba la ira divina. Éramos pecadores en el pasado por lo que hacíamos, pero también por nuestra condición. Y es hermoso porque hay pasajes como Romanos 5:28 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros y cómo manifiesta Dios su amor para con nosotros. Le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, en que siendo aún pecadores, en que estando nosotros en una condición de pecaminosidad y teniendo actos y acciones pecaminosas, aún así, Cristo murió por usted y por mí. A pesar de nuestra condición y a pesar de que nuestras acciones y actitudes iban en contra de la ley moral de Dios, Dios mostró su amor hacia usted y hacia mí, en, enviando a Cristo para que éste muriese por nosotros. Qué impactante eso. Entonces, nosotros en el pasado estábamos en una condición donde el pecado predominaba en nosotros y es la condición en que está el mundo caído y afectado por el pecado, el mundo sin Cristo. Antes nosotros estábamos en esa condición, pero ahora que hemos sido redimidos, hemos experimentado la gracia divina y algo ha sucedido con relación al pecado. Y eso es importante entenderlo, porque Cristo vino y a través de su obra en la cruz llevó a cabo una obra de perdón de pecados. Pero vamos, ahora más adelante nos vamos a preguntar qué significa que Él perdonó nuestros pecados. Significa que estábamos en una condición de maldad, alejados de la ley moral de Dios, con nuestros hechos y actitudes hacíamos lo que era contrario a Dios, pero también éramos pecadores por nuestra naturaleza y condición. Éramos corruptos, estábamos dañados por el pecado, pero Cristo murió por mí. Y eso es lo que enseña la Escritura cuando hablamos de pecado. Sigue diciendo, bueno, pusimos ahí el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, nosotros también, así como la gente que está en el mundo, nosotros también vivíamos como ellos. Nosotros también actuábamos, nos comportábamos como el mundo en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo
la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? El mundo está perdido. En aquel tiempo, en aquellos momentos cuando estábamos alejados del Señor, la ira de Dios estaba sobre nosotros, igual que estaba sobre cualquier pecador. Estábamos expuestos al juicio divino. Vivíamos según nuestros deseos, según nuestra voluntad. Éramos pecadores por nuestras acciones, y esto lo voy a estar reiterando varias veces, por nuestras acciones y actitudes por un lado, y por otro lado por nuestra condición de pecaminosidad. Y es aquí donde hay dos cosas importantes cuando hablamos de la perspectiva bíblica del pecado, y que debemos de tener claro, que debemos de comprender, de tener presente cuando hablamos de esta temática. ¿Qué significa que hemos heredado el pecado de Adán? En algunos entornos eclesiásticos se habla de pecado original. En algunos entornos se usa ese término teológico para hablar de aquellos que hemos heredado algo de Adán. Hemos heredado culpa de Adán. Y este es un tema interesante, lo vamos a estar mirando porque algunas personas no se sienten cómodas con esto, porque en algún momento cuando se habla que nosotros hemos heredado el pecado de Adán, o sea, eso significa hemos heredado culpa, o sea, el ser humano es culpable debido al pecado de Adán. Y ciertamente cuando algunas personas, y una sección de la Biblia que habla de este tema, es la sección de Romanos capítulo 5, versículo 12 y 21. Es una sección importante de la Biblia que habla de este tema. El ser humano es culpable delante de Dios por razón de lo que hizo Adán. Ciertamente, cuando algunos escuchan de este tema, la reacción de ellos inmediatamente es, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que yo sea culpable delante de Dios por razón de algo que yo no hice? Yo no fui el que tomé del fruto del huerto. Yo no fui el que desobedecí las órdenes de Dios en el Edén. Yo no fui el que actuó de esa manera y dejó de hacer lo que Dios dijo que debían de estar pendientes y prestarle atención y cuidarse. Yo no hice nada de eso porque a mí se me va a responsabilizar, dicen algunos, cuando se habla de que somos culpables debido al pecado de Adán. Y esto se refiere al tema del pecado original, que algunos utilizan este término. Entonces, Romanos 5 del 12 al 21 es una sección que nos habla de este tema, que nos aborda esto. Mire qué interesante. Si busca en su Biblia Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19, y alguno de ustedes que me ayude a leerlo, le agradecería. Romanos capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. ¿Quién me ayuda a leerlo? Puede abrir su micrófono y me ayuda a leer Romanos 5, verso 18 y Aquí dice, 19. pastor, dice, Gracias. así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias, hermana. Qué interesante.
Lo que nos está diciendo Romano, y mire los términos que usa Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Dice, por la transgresión de uno. Y ese uno, cuando Pablo está hablando a los hermanos en Roma, está pensando en Adán. Por la transgresión de Adán, ¿qué sucedió? Vino la condenación a todos los hombres. Cuando hablamos de todos los hombres, estamos hablando de toda la humanidad. Por causa de su falta, de su rebelión, todos nosotros, toda la humanidad, experimentamos condenación. Pero de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por uno, Adán, experimentamos condenación y separación de Dios, a través de uno, que es Cristo, su justicia, viene a nosotros la justificación de vida. Porque así que por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Mire, y el término fueron constituidos pecadores. Cuando decimos que alguien es constituido es cuando a alguien se le da un título, cuando a alguien se le entrega una posición y se dice, esta es la posición de tal persona, se constituye, se le declara abiertamente a esa persona de una manera. Por lo que hizo Adán, por su desobediencia, toda la raza humana ha sido constituida como pecador. Así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo, los muchos serán constituidos como justos. Qué tremendo todo esto, porque entonces un pasaje como esto lo que nos está diciendo que nosotros somos culpables, heredamos culpa por razón del pecado de Adán. O sea, ese término y ese concepto es un concepto legal. O sea, todos los miembros de la raza humana estábamos representados en Adán. Y si él falló delante de Dios, todos nosotros nos vimos afectados. Todos nosotros fuimos constituidos como culpables por razón de lo que él hizo. Entonces, lo que nosotros debemos de tener claro cuando hablamos de pecado en función del ser humano en general es que el ser humano hereda culpa. Somos culpables. No hay nadie dentro de la raza humana que diga, yo nací y yo nací en una condición impecable. No, el pecado ha venido a afectar a toda la raza humana. Somos culpables delante de Dios. ¿Y qué significa que somos culpables? Que el juicio de Dios está sobre todos, sobre todo ser humano. Pero eso es lo primero que heredamos por razón del pecado de Adán y Eva, que es descrito en Génesis capítulo 3. Lo que también estamos planteando en nuestra declaración de fe es que no solamente hemos heredado culpa, sino que también hemos heredado corrupción. ¿Y qué significa que hemos heredado corrupción? Hemos heredado corrupción porque tenemos una naturaleza. Tenemos una naturaleza de pecado en nosotros y una tendencia a pecar. Por eso es que el salmista en el Salmo 51, versículo 5, llega y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo, básicamente David, es que el pecado es una realidad presente en el ser humano. Todo ser humano que nace hereda corrupción. O sea, una tendencia a pecar. ¿Qué significa y qué implica eso? Bueno, tenemos una disposición. Todo ser humano que nace, nace con una disposición a pecar, ya que en lo que a Dios respecta no somos capaces de nada que le agrade.
¿Qué significa eso? Nadie, ningún ser humano nace con una bondad inherente en él. Nosotros no podemos llegar y decir que los seres humanos que nacen en una condición de bondad espiritual, que intelectualmente, emocionalmente, sus deseos, su corazón, es un corazón puro, es un corazón bueno, porque no es así. Heredamos culpa, pero también heredamos corrupción. Nacemos con un problema. Venimos con podríamos decirlo así, venimos con un defecto de fábrica por razón del pecado. Y eso es importante entenderlo porque esto en alguna medida confronta un poquito o en gran medida un concepto o un planteamiento que muchas veces hemos tenido en medio de ciertos círculos cristianos de llegar y decir, no es que cuando alguien nace, esos seres nacen con un corazón puro. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, la sociedad y el mundo afecta el corazón de ese niño que crece y en un momento determinado su corazón lleno de pureza y lleno de bondad se transforma en un corazón malo. El problema, si nosotros planteamos eso, nosotros no estamos diciendo que ese ser que nació con un problema. Estamos diciendo que el problema es la sociedad, que el problema es el mundo y que en un momento particular, ese individuo que crece, el mundo empieza a afectarlo y a dañarlo. Y a partir de ese momento, empieza a tomar decisiones equivocadas, a comportarse y hacer las cosas que no agradan a Dios. Por eso es que nosotros debemos de tener claro este concepto, que somos culpables por un lado, pero también nacemos con una naturaleza corrupta y afectada por el problema que afecta a todo ser humano. Por eso nosotros debemos de tener claro que un niño que nace con una condición espiritual, que probablemente no se va a poner de manifiesto inmediatamente, pero en algún momento se va a poner de manifiesto esa naturaleza caída, propia de ese hombre que se ha alejado de Dios. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Él en medio de su disertación en el capítulo 7 de Romanos llega y dice, hablando acerca de que él con cierta parte de su ser, él decide agradar a Dios, pero en él hay una batalla, cierta tendencia que quiere que él siga haciendo cosas inadecuadas o incorrectas. Y él lo plantea de esta manera. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo llega y dice, yo reconozco que yo tengo en mí todavía hay una condición que me afecta, porque el querer el bien está en mí. Yo deseo hacer lo correcto, yo deseo hacer lo que agrada a Dios. Pablo hablando. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Al final quiero hacerlo, pero ¿cuántas veces he terminado haciendo lo contrario? Porque Pablo está hablando de una realidad que tiene el ser humano. Inclusive él, como un hombre redimido, como un hombre transformado y redimido por la gracia de Dios, reconoce que aun cuando sus pecados fueron perdonados, él se quitó esa culpa que heredábamos de Adán, de nosotros. Dios perdonó nuestros pecados. Pablo llega y reconoce que él todavía batalla con la realidad de nuestra concupiscencia o de esa condición caída que muchas veces batalla en nosotros, inclusive en los cristianos. ¿Cuánto más en el ser humano que está alejado de Dios?
Entonces, el pecado es un problema real que no solamente nos hace culpables delante de Dios, sino que también nos da una naturaleza pecaminosa. No solamente somos pecadores por lo que hacemos o por nuestras actitudes, sino también por nuestra condición, porque nacemos con esa condición. Esa es la perspectiva que nos plantea la Biblia cuando tratamos de definir el problema del pecado y que necesitamos tenerlo claro. Entonces, alguien podría llegar y preguntarse, bueno, pastor, nosotros hemos sido transformados y redimidos por la gracia de Dios. Hemos recibido perdón de pecados. Pero entonces, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué sucede en medio de la realidad que yo vivo? Porque todavía estoy librando una batalla. Libro una batalla con ciertos deseos y ciertas cosas que en ocasiones vienen y empiezo a batallar con eso, empiezo a librar una lucha contra ciertas cosas. Bueno, es que todavía estamos en medio de este mundo caído y afectado por el pecado. Eh, Aún como gente redimida, el pecado va a estar allí para tentarnos, el pecado va a estar allí para querer seducirnos. Y a pesar de que hemos experimentado la gracia divina, Dios ha traído redención, ha perdonado nuestros pecados, ha quitado nuestra culpa por razón del pecado que heredábamos de Adán, ha perdonado nuestros pecados, ha traído una nueva naturaleza y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero a pesar de ello, seguimos librando una batalla con la realidad del pecado, porque el pecado y el mal siguen siendo una realidad de este mundo caído, siguen siendo una realidad de esta humanidad y esta sociedad afectada por el pecado y por la maldad. Pero ciertamente el pecado es un problema real. Nuestra sociedad y el ser humano en general tiene un problema real. Entonces, ese ser humano no solamente es pecador por lo que hace, sus actitudes y sus acciones, sino porque también tiene una naturaleza pecaminosa y una condición pecaminosa. Entonces, por eso es que hablamos que nadie por sus acciones puede hacer el bien delante de Dios. Necesitamos la gracia divina. Por eso, cuando hablamos de que el ser humano tiene un problema y una situación ligada a su condición delante del Señor, lo que estamos diciendo es que esa condición lo mantiene alejado del Señor, en el caso de aquellos que no le conocen. Pero ellos no pueden ser salvos por sus propios esfuerzos. Ellos no pueden ser salvos por sus propias capacidades. ¿Por qué? Porque el bien no habita en ellos. No tenemos la capacidad del ser humano en general, no tiene la capacidad de alcanzar gracia, la gracia redentora de Dios por sus propios esfuerzos. No puede. No puede, porque aquellos que son controlados por la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sus acciones, sus comportamientos son ajenos a Dios, pero también su condición es una condición de pecaminosidad. Inclusive aquellas personas que llegan y dicen, no, pero yo hago ciertos actos buenos. Yo tengo algunas acciones bondadosas. Hay algunas cosas que yo hago en mi día a día, podría decir algún ser humano por allí, que ciertamente me ayudan a que Dios me pueda tener un buen criterio mío y al final me pueda otorgar de su gracia por lo que yo hago. Y es por eso que Isaías 64, versículo 6 nos recuerda, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias, o sea, todo lo bueno que nosotros pensamos que hacemos,
que creemos que hacemos, todo lo bueno que pensamos que hacemos, son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Somos como una hoja que es llevada por el viento de un lugar a otro. Estamos ante el vaivén del pecado y de la problemática de la maldad. Aquellas cosas que pensamos que son buenas, el ser humano que piensan que son buenas, al final de cuentas, no sirven para nada. Son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías. Romanos capítulo 9 del capítulo 3, verso 9 al 20 habla también de este tema y usted puede leerlo con más calma posteriormente. Qué importante esto. Entonces, lo que estamos planteando es que el ser humano tiene un problema. Es culpable, primero, porque heredamos culpa. Y segundo, además de eso, heredamos una naturaleza pecaminosa. Heredamos una naturaleza pecaminosa. El ser humano es pecador por lo que hace, pero también porque tiene una condición y nace con esa condición. Y esa condición está presente ahí desde que nacemos en todo ser humano. Por eso es que todo ser humano necesita la redención de Dios. Todo ser humano necesita la gracia divina. Ok, ya hemos tratado de definir el concepto de pecado desde una perspectiva bíblica. Entonces, el pecado es infringir la ley moral de Dios. Es apartarnos del Dios moral y vivir bajo nuestras propias normas y nuestras propias pautas. Todo ser humano entonces es pecador por sus acciones, por lo que hace, pero también por su condición, porque hereda una condición en Adán, una condición que está presente en nosotros desde que nacemos. Y eso es importante. Por eso cuando Dios viene a redimir al hombre, Él nos libra de la culpa, de esa culpa que recibimos de Adán o el pecado original. Dios nos libra de ello y Dios nos trabaja en nosotros para perdonar nuestros pecados, nuestras acciones, porque nuestras acciones son una evidencia palpable y evidente y que se observa de un corazón que está dañado y que necesita redención. Por eso toda la humanidad necesita redención. Nosotros, el ser humano no tiene nada bueno. El ser humano por sí mismo no puede agradar a Dios. Necesita la gracia divina. Hablamos entonces de la definición de pecado. Segundo, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cómo podemos explicar el problema del pecado? Bueno, el problema del pecado normalmente se explica desde la perspectiva del pecado como una realidad que estaba presente inclusive en el momento en que Dios le da indicaciones a Adán y Eva en el huerto del Edén de cómo debían de manejarse y administrar el huerto. Probablemente el pecado ya se había suscitado como una realidad. Muchos estudiosos han planteado que en algún momento hay algunas posturas. Una de ellas es que antes de Génesis 1:1, en el, en el tiempo y en medio de toda la creación de Dios, esos seres angelicales que Dios creó pecaron. Y algunos dicen, bueno, el pecado del mundo angelical, de Lucifer y de sus seguidores se dio, algunos piensan, antes de Génesis 1:1. Otros dicen que eso se suscitó entre Génesis 1:1 y 1:2. Y otros dicen
que la rebelión de Lucifer y de sus ángeles se dio en ese lapso de Génesis 1:1 hasta el último versículo del capítulo 2, en algún momento. Pero la realidad del pecado ya estaba presente cuando Adán y Eva se ven seducidos por acercarse a ese árbol y desobedecer a Dios. La serpiente antigua que se manifiesta allí ya era una personificación del mal y del pecado como una realidad presente. No vamos a entrar en detalles de decirnos, bueno, si fue antes de Génesis 1:1 o entre Génesis 1:1 y 2 o en ese lapso del capítulo 1 o 2 de Génesis que se suscitó esto. No lo sabemos porque el texto no lo dice directamente. Pero ya el pecado se había generado, la rebelión contra Dios se había revelado en algún momento. Y ciertamente esa rebelión se puso de manifiesto cuando Adán y Eva toman la decisión de desobedecer a las pautas de Dios, descrito en Génesis 3, del 1 al 19, y por eso hablamos de el pecado incursionando en medio de la creación y el pecado incursionando en medio del ser humano. Cuando hablamos de Lucifer y su rebelión, estamos hablando del pecado y cómo se generó en medio de la creación del universo de Dios. Y cuando hablamos del pecado en medio de la humanidad, hablamos del pecado de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Ciertamente ese relato para nosotros los cristianos es un relato cierto, verdadero, verídico, un relato que ciertamente aconteció, no como algunos llegan y dicen que eso es un mito o es una leyenda o una historia ficticia. No, nosotros creemos que es un relato real. Ciertamente el hombre llegó y se apartó de Dios, desobedeció a Dios, llega y dice así, por eso Romanos 5:12, Pablo llega y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es una realidad que se suscitó en el Edén y que afectó a toda la humanidad. Pero el verso 16 del capítulo 5 de Romanos dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, por el pecado de uno vino el juicio severo de Dios sobre Adán y Eva, pero también ha venido el juicio sobre toda la humanidad. Corintios capítulo 11, verso 3, lo citamos anteriormente, llega y dice, pero temo de como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Ciertamente el pecado es una realidad. La descripción de Génesis 3 es un relato histórico, un relato verídico, no es una historia ficticia. El hombre desobedeció a Dios y eso tuvo profundas implicaciones. Entonces, podríamos llegar y decir que el origen del pecado lo podemos explicar desde la perspectiva del pecado introduciéndose en el universo de Dios y el pecado introduciéndose en medio de la raza humana. El pecado se introdujo en medio del universo de Dios con la rebelión de Lucifer. Y el pecado entró en medio de la raza humana cuando Adán y Eva desobedecen en el Edén. Allí es donde encontramos el origen del pecado. Es un acto de desobediencia. El capítulo 5 de nuestra declaración de fe habla en su artículo número 2 de los efectos del pecado. Y voy a pedirle a alguien que me ayude a leer acerca de los efectos del pecado. ¿Quién abre su micrófono y nos ayuda a leer este texto? Dice pastor, Sí. el pecado ha manchado la imagen de Dios en el ser humano, pero no la ha eliminado.
ha llevado a la humanidad a un estado de deterioro moral y social, a pesar de los muchos logros científicos y tecnológicos de nuestra época. Básicamente, el pecado produjo en la humanidad la muerte física y la muerte espiritual, que consiste en la separación espiritual de Dios. Esto produce esclavitud moral y espiritual y la muerte eterna, como consecuencia última, si no hay arrepentimiento antes de fallecer. Gracias, Marilyn. Qué interesante. Esta parte de nuestra declaración de fe en el artículo 2 habla de que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene situaciones que trae, que produce. Y ciertamente hay algunos conceptos importantes. ¿Qué significa que el pecado es un mal universal? ¿Qué piensa usted? ¿Qué viene a su mente cuando planteamos que el pecado es un mal universal? ¿Qué ideas vienen a su mente? ¿Puede abrir el micrófono o puede anotarlo allí en el chat? ¿Qué piensa usted cuando decimos el pecado es un mal universal? ¿Qué piensan? Anotémoslo en el chat o compartimos o abrimos el micrófono. ¿Qué pensamientos se generan en usted cuando decimos que es un mal universal? Ok, alguien escribe aquí. Dice Marilyn que ha contaminado a todas las personas. ¿Qué más? El pecado no es una situación que afecta a unos y a otros no. El pecado no es una situación que se limita solamente a algún tipo de personas. Dice María, por la separación entre el hombre y Dios. Ciertamente por esa separación del hombre de Dios es que la Biblia dice que somos pecadores. Y es una situación que nos afecta a todos. La pregunta aquí y el planteamiento acá es, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Qué secuelas tiene en el ser humano? Todos estamos, dice John, todos estamos incluidos sin excepción. Y cuando decimos sin excepción, no es que el pecado afecta solamente a unos y a otros no. El pecado es un mal que afecta a toda la raza humana. Pero ¿qué fue lo que hizo el pecado? Bueno, el pecado ha dañado la imagen y semejanza de Dios. Dios puso en el ser humano su imagen y semejanza. Su imagen y semejanza en todo ser humano. Y el pecado lo que ha hecho es que ha venido a deteriorar esa imagen de Dios, pero no la ha eliminado. Y este es otro concepto importante porque en algunos momentos la gente tiene la tendencia en algunos círculos cristianos a llegar y decir que solamente aquellos que hemos sido redimidos y experimentado la gracia de Dios, tenemos la imagen de Dios y semejanza de Dios en nosotros. Todos los demás que están en su condición, que están alejados de Dios, la imagen de Dios y semejanza de Dios no está presente en ellos. No, la imagen y semejanza de Dios está presente en todos los seres humanos. Solamente que en aquellos que están alejados de Dios, en ellos esa imagen ha sido dañada y deteriorada por el pecado. Mire qué interesante, porque cuando leemos un ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 9, hablando acerca de la lengua, porque este pasaje habla de la lengua, llega y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Y qué dice de los hombres? Que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, muchas veces con nuestra boca, con lo que decimos, con lo que sale de nuestros labios, por un lado bendecimos al Señor, pero con ciertas cosas que decimos, maldecimos a los hombres, que están hechos, inclusive los hombres allá afuera, están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios, ¿qué pasó? Entonces significa que esa gente pecadora, la imagen y semejanza de Dios está presente en ellos, ¿sí?
está dañada, está afectada, no ha sido eliminada, pero ha sido dañada por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, que es un mal universal, afecta eso que Dios depositó en nosotros. Es un problema que muestra que todos los seres humanos tenemos una condición de pecaminosidad. Somos pecadores por nuestras acciones, somos pecadores por nuestras actitudes, pero somos pecadores por nuestra condición. Y esas tres cosas son importantes. Son importantes. Mire, y esto tiene tremendas implicaciones cuando un ejemplo, y es bueno entenderlo, cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien. Porque yo he escuchado esta expresión de algunos creyentes cuando comparten el evangelio. Le dicen a la gente, no, pero es que usted lo que necesita es hacer lo bueno. Usted necesita dejar de hacer eso tan malo que usted hace y empezar a hacer el bien. Y hago la pregunta, ¿será que la gente solamente necesita dejar de hacer algo malo y empezar a hacer algo bueno para justificarse delante de Dios? ¿Será que aquella persona tiene que dejar de estar involucrada en acciones incorrectas o viviendo una vida que no agrada al Señor, tomando decisiones éticas incorrectas? ¿Será que solamente que le digamos a esa persona, usted necesita dejar de hacer eso y leer la Biblia? Usted necesita empezar a dejar esto y empezar a ir a la iglesia. ¿Será que el problema del ser humano, que es un problema universal que afecta a todos, se soluciona con que alguien empiece a hacer cosas buenas y empezar a asistir a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta? ¿Será que tenemos que decirle a las personas, empiecen a hacer lo que es correcto? Empiecen a hacer lo que es bueno. Empiecen a ir a la iglesia y eso es suficiente? Pregunto yo, puede ser que esa persona deje de hacer eso que es malo o incorrecto y empiece a ir a la iglesia, pero esa persona sigue teniendo una condición de pecaminosidad. Tiene una condición que ha heredado. ¿Será que tenemos que evangelizar de esa manera? ¿Qué piensan? ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Y lanzo esa pregunta para que reflexionemos por un momento. John llega y dice, ser buena persona no nos justifica. María dice, definitivamente no es un principio, pero creo que no creo que sea suficiente. No, no es suficiente. Y mire, muchas veces cuando evangelizamos, por no tener un concepto claro del problema del pecado, nosotros creemos que es solamente que la persona arregle su situación con las cosas que hace o las actitudes que tiene. Es que no le gustaba ir a la iglesia, pero ahora ya empezó a ir a la iglesia. Antes hacía cosas incorrectas, mas ahora ya no las está haciendo y animamos a esa persona que deje de hacer eso. Pero el evangelio no es solamente decirle a las personas que ahora traten de hacer cosas buenas. El evangelio es también decirle que ellos tienen una condición de pecaminosidad. Y la única manera de poder experimentar o arreglar esa condición de pecaminosidad no es a través de lo que yo hago, no es a través de mis buenas acciones, no es de mis obras, es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Es la única manera. Por eso la única manera en que el pecador puede ser rescatado de su condición es a través de la obra de Cristo. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros compartimos el evangelio,
con otros. No cometamos el error de decirle a la gente de que lo que usted necesita hacer es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Con eso nosotros le estamos diciendo a la gente que la gracia o la redención o la reconciliación con Dios está en que usted empiece a hacer lo bueno. Pero ese no es el medio de reconciliación que la Biblia nos plasma y nos enseña. El medio de reconciliación es a través de lo que Cristo hizo. El ser humano necesita reconocer su condición de pecaminosidad. Tengo un problema, nací con un problema, hay una situación que está presente en mi vida y yo necesito reconocer que Cristo entregó su vida para redimirme de esa condición. Ningún ser humano puede resolver el problema del pecado, que es un mal universal. No lo puede solucionar tratando de cambiar sus actitudes malas por buenas o tratar de cambiar sus acciones malas por buenas. No, necesitamos ir a la cruz. Necesitamos venir y por eso usted y yo necesitamos compartir el evangelio de la cruz, la noticia de la cruz. Por eso el evangelio es la buena noticia. No podemos dejar de decirle a la gente que Cristo murió por nosotros, que Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo, dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. Entonces, ningún hombre tiene justicia en sí mismo, ningún hombre puede justificarse por sí mismo. Necesitamos ir y experimentar la justicia de Dios en Cristo. Es la única forma. El ser humano en su condición de pecaminosidad no puede ser rescatado de esa condición solamente tratando de cambiar de actitud, cambiar de acciones. No. Por eso el énfasis de la escritura es todos se desviaron, aún se han corrompido. Hablando del ser humano, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente somos pecadores por nuestras acciones y actitudes, sino también por una condición que hemos heredado, una condición que está presente en nosotros. Por eso necesitamos decirle a la gente, darles la buena noticia del evangelio de que Cristo Jesús vino y tomó el castigo que a nosotros nos correspondía sobre sí mismo para rescatarnos de nuestra condición. Porque nosotros éramos los que teníamos que estar delante del tribunal de Dios para ser juzgados. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Él fue propiciación por nosotros, se presentó por nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de los efectos del pecado, el pecado tiene efectos devastadores sobre el ser humano. Efectos devastadores. Trae deterioro moral y social. Por eso cuando la Biblia habla de aquellos que no conocen a Dios, hablan de que son personas con un corazón duro. Hablan de la dureza de su corazón. Cuando se habla de esas personas, dicen que están ajenos a Dios, alejados de Él, duros de corazón. Su corazón está endurecido. Esa es la condición de aquellos que permanecen en pecado. Hay un deterioro moral y social. Pero también la Biblia, cuando habla de aquellos que están en una condición de pecaminosidad, los presenta como gente que está muerta espiritualmente. ¿Qué significa eso? Significa que están separados de Dios, están muertos espiritualmente. Hay muchos pasajes de la Escritura que hablan. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, versículo 1, les habla de que ellos antes estaban muertos espiritualmente.
porque esa es la condición de aquellos que están afectados por el pecado. Romanos capítulo 5 llega y dice que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos del Señor. Esos son términos que ponen en evidencia nuestra condición de muerte espiritual. Por eso los que están en pecado, la raza humana afectada por el pecado, está en una condición de muerte. Por eso la necesidad, el imperativo de que usted y yo compartamos el evangelio, el imperativo de que nosotros demos testimonio del evangelio a aquellos que necesitan escuchar ese mensaje. El evangelio no se puede limitar a decirle a la gente de manera equivocada, usted lo que necesita es dejar de hacer lo malo. No, es que nosotros como seres humanos no podemos por nosotros solos dejar de hacer lo malo. Estamos en una condición tal de pecaminosidad que requerimos la intervención divina. Estamos, y esa condición de pecado del ser humano hace que estemos expuestos a la muerte eterna. Por eso es que la escritura en secciones como Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3 habla de la condenación eterna. Que todos aquellos que no creen ya están condenados eternamente. Que deciden no creer. La condenación eterna, o sea, la condenación final es una realidad. Y usted y yo no queremos que nuestros amigos, vecinos y gente que está a nuestro alrededor experimente esa consecuencia tan funesta, tan grave. Por eso compartimos el mensaje con ellos, porque ellos son esclavos morales y espirituales. Juan capítulo 8 presenta los efectos del pecado como una situación de esclavitud. Somos esclavos, estamos sometidos al mal. Esa es la realidad del efecto y lo que produce el pecado en el ser humano. Por eso la urgencia de compartir el evangelio. Por eso la urgencia de dar testimonio a aquellos que no han escuchado de Jesús. Por eso la urgencia de compartir el mensaje del evangelio, pero compartirlo de una manera acertada y correcta. No solo decirle a la gente, tienes que cambiar tu estilo de vida. No, es que esa persona por sí misma no puede cambiar su estilo de vida. Necesita la gracia divina. Necesita la gracia divina. Entonces, el pecado es un mal universal que tiene efectos enormes sobre toda la raza humana. Qué importante eso. Y miren lo que dice, y esta es la última sección del capítulo 5 que trata del pecado en nuestra confesión de fe, nuestra declaración de fe, la solución del pecado. Alguien que me ayude a leer este párrafo. Amén. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, pastor. Dios tomó la iniciativa de resolver el problema del pecado por medio de su Hijo Jesucristo, para recibir en el nombre de Jesús el perdón de sus pecados. El hombre tiene que volverse a Dios en fe, arrepentimiento, reconocer que es pecador y confesar su pecado a Dios. Gracias. Eso es una parte importante del último artículo de nuestra declaración de fe. Dios toma la iniciativa de resolver el pecado. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios toma la iniciativa de resolver el pecado? Dios, al ver la situación del ser humano caído y afectado por el problema del mal y del pecado, establece un plan y ejecuta un plan. No solamente lo plantea como algo que él planifica, sino como algo que él ejecuta. Y por eso es que Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5, nos encontramos a Dios, a Pablo, hablando a los hermanos de Galacia y diciéndoles que Dios ciertamente ejecutó su plan para resolver el problema del hombre. Ese problema que ha dañado su corazón, que lo hace culpable delante de Dios, pero que también lo pone en una condición de pecaminosidad.
Entonces, mire lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y esa parte del verso 4, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, tiene algo que es importantísimo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en el momento indicado, en el tiempo de Dios, en el tiempo concreto en que ese plan que Dios había establecido desde la eternidad, porque así Dios lo presenta en la Escritura, Dios ejecuta su plan. ¿Cómo Dios ejecuta ese plan? Enviando a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios determina al enviar a su Hijo, a que su Hijo se encarnase, se manifestase en medio de los hombres, nacido en medio de nosotros, que vivió en medio de nosotros, para que a través de él pudiésemos recibir redención, rescate de nuestra condición. Por eso la perspectiva de la Escritura es que la solución para el problema del hombre, la solución para la problemática del pecado en el ser humano, no es que el hombre empiece a portarse bien a partir de mañana. No es que alguien que haga lo malo a partir de mañana empiece a hacer cosas buenas. No. Necesita entender qué es lo que vino a ser el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios de enviarlo? Él lo envió para redimirnos, para rescatarnos de nuestra condición. La solución de Dios para el problema del pecado es Jesucristo. Esa es la solución. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 llega y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos justificados delante de Dios a través de lo que Cristo hizo, a través de aquel que no conoció pecado, vino y se entregó por nosotros lo hizo pecado. Él cargó sobre nosotros nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, dice Isaías 53. Él tomó nuestras faltas. Él fue aquel que asumió la culpa. Recordemos, el ser humano hereda culpa, pero ese ser humano culpable delante de Dios era el que debía estar delante del tribunal divino siendo juzgado por su pecado. Cada uno de nosotros. Pero Cristo tomó sobre sí mismo nuestro pecado. Lo tomó sobre sí mismo, asumió nuestra culpa y al asumir nuestra culpa, Él fue el sustituto perfecto que se presentó delante de Dios por nosotros. ¿Qué implica eso? Lo que implica eso es que usted y yo, seres humanos, que estábamos en pecado, merecíamos el castigo divino. Merecíamos estar delante del tribunal de Dios recibiendo justa retribución por nuestra maldad y extravío. Pero Cristo fue enviado como parte del plan divino para que usted y yo, para que Él tomase nuestro lugar, en la cruz llevar nuestras iniquidades, tomar nuestro lugar y presentarse delante de Dios por usted y por mí, que éramos los que teníamos que asumir la culpa por nuestros pecados, por nuestra condición de pecadores, heredada de Adán. Pero Él llegó y se presentó por Estelita y dijo, yo vengo en representación de Estelita y entregué mi vida por ella. Yo vengo en representación de Marilyn y de Manuel y me presento por ellos. Entonces, usted y yo recibimos redención
hemos sido rescatados y perdonados, no solamente de los pecados, de nuestras acciones y actitudes, sino perdonados de esa culpa que heredamos de Adán por razón de lo que Cristo hizo. Por eso hablamos de que nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, porque a nosotros se nos otorgó justificación delante de Dios de una forma gratuita. Usted no tuvo que hacer nada. Usted no tuvo a través de acciones humanas que buscar justificación. Cristo hizo y llevó a cabo en la cruz del Calvario una obra perfecta para que usted y yo pudiésemos recibir redención. ¿Qué es lo que usted y yo hemos hecho? Lo que usted y yo hemos hecho es que nosotros hemos respondido a eso que Cristo hizo y hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en aquel que entregó su vida en la cruz para traernos redención y otorgarnos perdón de pecados. Y por eso es que hoy podemos decir, ha sido por tu gracia que yo he recibido reconciliación con Dios. Es por tu gracia que yo he sido justificado delante de Dios, porque yo no tenía justicia en mí. Cristo vino y se presentó delante de Dios a favor mío, y yo recibo justificación en Él y solamente en Él. Es por gracia. Dios ofreció a Jesucristo como propiciación, un sacrificio que toma sobre sí la ira de Dios. Cristo tomó sobre sí nuestros pecados, tomó el enojo de Dios que tenía que haber sido contra nosotros por causa de nuestra maldad, lo tomó sobre sí mismo. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación. ¿Hablando de quién? Hablando del Hijo. Para que por medio de la fe, o sea, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su obra en el Calvario, por medio de su obra en la cruz, su obra redentora, Dios manifestase su justicia, nos otorga justicia. La justicia, la justificación que recibimos por la fe es por los méritos de Cristo, no por los nuestros. No es por lo que usted haya hecho, es por los méritos de Cristo. Lo que hemos hecho usted y yo es responder al Evangelio y reconocer que ciertamente Cristo entregó su vida por mí. Yo merecía ser castigado, pero Él tomó sus pecados, mis pecados sobre sí mismo. Los llevó en la cruz para otorgarme salvación y reconciliación. Hoy yo puedo decir, tengo reconciliación con Dios. He experimentado redención en Cristo. Qué maravilloso eso. Entonces, el problema del pecado del ser humano, el único medio, el único mecanismo a través del cual se puede experimentar redención es a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Solamente, no hay otro mecanismo. No hay otro mecanismo. Marilyn pone un versículo, dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó. O sea, hemos experimentado el amor de Dios. ¿De qué trata el amor de Dios? En que éramos pecadores. Heredamos culpa, éramos culpables delante de Dios. Éramos culpables delante del Señor. Pero también no solamente heredamos la culpa de Adán, también éramos pecadores porque decidimos pecar. Y Dios envió a su Hijo. Cumplió con su plan perfecto para que la humanidad pudiese experimentar la gracia divina. Por eso
es tan urgente que usted y yo veamos la necesidad de compartir este mensaje de gracia a la gente. Por eso usted y yo que hemos experimentado la gracia divina no podemos cerrar nuestros labios. Por eso usted y yo no podemos dejar de proclamarle a la gente que hemos experimentado la liberación de nuestra culpa. Esa culpa que heredamos de Adán y hemos recibido redención. ¿Ok? Entonces, el problema del ser humano tiene una solución y la solución es Jesús. No hay otra solución. No hay otra solución. Por eso el mensaje del evangelio tiene que direccionar a la gente a Cristo. El mensaje del evangelio que proclamamos tiene que direccionar a la gente a la cruz. El mensaje que compartimos tiene que llevarnos a testificar de él, porque todo gira en torno a él. Porque en nosotros no hay justicia. Nosotros no podemos por nuestros propios medios llegar y decir, ok, yo voy a partir de hoy tomar ciertas decisiones para poder justificarme delante del Señor. No, eso no funciona así. Necesitamos la gracia divina. Necesitamos la gracia de Dios. Qué maravilloso eso. Quiero abrir un espacio en medio de todo esto que hemos hablado, porque el enfoque del capítulo 5 de la declaración de fe es el tema del pecado. Hemos hablado de la perspectiva bíblica del pecado. Pecado no es solamente los actos o actitudes que tenemos, sino el ser humano tiene una condición. Heredamos culpa de Adán. Hay un problema que está allí. Somos pecaminosos por razón desde que nacemos en una condición de pecaminosidad. Por eso necesitamos la gracia divina. El pecado tiene secuelas profundas en el ser humano. Y por eso nosotros deberíamos de tener un sentido de urgencia de compartir el evangelio con otros. Porque hay muchos que necesitan escuchar el mensaje de la gracia de Dios. Porque solo a través de Jesús podemos experimentar redención y salvación. Quiero abrir un espacio. ¿Qué le genera cuando hablamos de este tema? ¿Qué reflexiones vienen a su mente cuando usted escucha un tema asociado con el concepto del pecado? Porque el tema principal de hoy es el problema del pecado como una realidad de la raza humana, de todos los seres humanos. Por eso Pablo dice que todos somos pecadores, judíos y no judíos. Todos lo somos. Es un mal extendido en medio de toda la humanidad. ¿Hay solución? Sí la hay. Y la Biblia nos plantea esa solución. Pero ¿cuál es la reflexión que se genera en ustedes cuando escuchan de este tema? Quiero abrir un espacio de tiempo. Hoy no nos vamos a dividir en grupos, pero sí quisiera que podamos generar alguna reflexión que se ha dado ahí en lo personal o tal vez si usted está con otra persona. ¿Qué reflexión se genera en medio de este tema que estamos tratando de compartir el día de hoy? Bueno, Estelita dice que ella saca de lo que hemos visto que tenemos una necesidad de predicar el plan de salvación. Pastor. Necesitamos predicar el plan de salvación. Sí, hermana. Sí, el pastor Nachito y Betty sí son los que contestaron, pero estamos conectados. Ellos están en otro lado y no pueden, pero ellos fueron los que dieron ese consejo. Se pudieron conectar. Ok, perfecto. Necesitamos predicar el plan de salvación. ¿Qué más? El temor de Eugenia dice, el temor del Dios Santo, no quiero fallarle al Señor. Pero mire qué interesante. Debemos de tener claro algo cuando hablamos del problema del pecado. Una cosa es el problema del pecado en la raza humana y otro tema es el problema del pecado como una realidad en la cual estamos también nosotros inmersos, aquellos que hemos sido redimidos. Porque el hecho que hemos experimentado la gracia divina
no significa de que usted y yo no vamos a estar, no vamos a movernos allí en medio del escenario del mundo y de la sociedad y que estamos eximidos del mal y del pecado que impera allí. No, el mal y el pecado está allí. Ciertamente como gente redimida, no queremos, el pecado ya no es una opción para nosotros, para aquellos que estamos redimidos. El pecado ya no es una posibilidad para nosotros porque el Dios Santo está operando en nosotros a través de su Espíritu para que podamos vivir vidas que agraden, glorifiquen y honren el nombre del Señor. Pero es muy diferente hablar de la situación del pecado y nosotros los creyentes, y hablar de la condición de pecado de la raza humana que está allá afuera y alejada de Dios. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Recordemos que usted y yo tenemos al Espíritu de Dios. La gente que está allá afuera sin Cristo no tiene al Espíritu de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Los que están allí, la Biblia dice que son hijos de ira, expuestos al juicio divino. Por eso nosotros los redimidos somos conscientes que el pecado sigue siendo una realidad, de que tenemos una naturaleza que en algún momento nos quiere seducir para envolvernos en algunas cosas inconvenientes, pero ciertamente en nosotros opera el Espíritu de Dios para, exhortarnos y animarnos a que no caigamos ante los lazos de la maldad que quiere que abramos espacios en nosotros. Marilyn dice, este tema me genera mucho agradecimiento hacia Dios, dice Marilyn, y la necesidad de alejarme del pecado como parte de ese agradecimiento hacia Él y crecer espiritualmente haciendo tesoros en el cielo, pensando en que está cerca su venida también y debo prepararme para esa venida como las vírgenes prudentes con aceite en Mateo capítulo 25. Ciertamente la realidad del pecado, mire, el hecho de que nosotros hemos sido redimidos no significa que nosotros vivimos en una burbuja exentos de la realidad del pecado. El pecado sigue presente en medio de este mundo. El pecado sigue presente en medio de esta sociedad. El pecado sigue siendo una realidad allá afuera. Y usted y yo necesitamos salir allá afuera, desarrollar nuestras actividades y entender que hemos experimentado la gracia divina. Y por eso debemos estar profundamente agradecidos que tenemos al Espíritu de Dios, que en medio de cualquier tentación, que en medio de cualquier seducción del mundo, está redarguyéndonos, está hablándonos, está guiándonos, está animándonos. ¿Para qué? Para que no cedamos ante la tentación del pecado. Porque el pecado, inclusive aquellos que estamos en Cristo, va a querer venir con sus seducciones y querer que nosotros cedamos ante el mal. Pero nuestra realidad es muy distinta a la realidad del resto de la raza humana allá afuera que está alejada del Señor. Ellos sí necesitan el mensaje del Evangelio. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte? Algunos lo han estado poniendo en el chat. Alguno que quisiera abrir el micrófono, tal vez como cierre y como una cosecha tal vez de planteamientos que le quedan a usted en medio de la reflexión que hemos tenido hoy. Doctor, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es conocer la verdad. La única manera de poder ser libre, la Biblia dice, conocer la verdad y os hará libre. Cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, no es que desconfiara como persona, es que la tentación igualmente a él iba a llegar. Posiblemente una falsa doctrina, posiblemente. La única manera de que el ser humano mantenga su relación con Dios es conocer la verdad. Hoy día, la verdad humana es muy relativa. Hoy lo que ayer era mentira, hoy es verdad, y posiblemente lo que hoy es verdad, mañana es mentira, y trabaja en ese aspecto. Hoy día la gente tiene su propio concepto de Dios, su propio concepto de santidad, etcétera.
Pero es hacia donde nosotros tenemos que enfocarnos y es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada para poder enseñar a los demás, es la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Y es por eso que es imperante que nosotros tenemos que cada día buscarle más y conocer más de su palabra para poder entender y para poder delucir entre esas líneas grises que cada día se van presentando más la realidad y la verdad. Porque la única manera que yo pueda llevar mi vida a Cristo y que pueda evangelizar o llevarle la verdad a otra persona es conociéndola yo primero, tratándola de vivir cada día y poderla expresar de la manera correcta. Gracias, John, por el aporte. Ciertamente, necesitamos estar conectados con aquel que ha traído redención. Necesitamos estar tomados de él. Necesitamos no solamente estar tomados de él, necesitamos conocer sus verdades, esas verdades que nos ha transmitido. Necesitamos vivir en íntima comunión con él. Así que nosotros no estamos exentos o al margen de la realidad del pecado en el mundo. Y el pecado se va a presentar de distintas maneras. Ciertamente a un segmento de la población los mantiene cautivos, mantiene sus ojos cegados, el mundo los mantiene cegados, alejados de Dios. Pero el pecado también va a estar allí, en medio de nosotros, y se va a presentar de distintas formas, queriendo seducirnos. Por eso es tan relevante no solamente conocer la verdad que nos libera, sino vivir conforme a esa verdad. Y procurar entender el hecho de que si yo he experimentado la gracia divina y la redención que se me ha otorgado, la justificación que se me ha otorgado en Cristo, la reconciliación que tengo con Dios, la he recibido por su gracia. Y ciertamente yo necesito diariamente la gracia de Dios para poder lidiar con la realidad del pecado como cristianos. Porque ciertamente el pecado es infringir la ley moral de Dios y apartarnos de las pautas morales de Dios. Y nosotros, por su gracia, hoy podemos reconocer que hemos experimentado justificación, esperanza, salvación. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros ciertamente nos motiva, nos anima y nos impulsa permanentemente para que podamos vivir una vida que honre y exalte el nombre, su nombre. Así que algún concepto adicional en esta parte final que alguno se lleva hoy para su casa como parte de esta reflexión que hemos tenido en esta sesión de hoy, donde hemos visto el tema del pecado. La idea es que podamos, cada vez que hablamos del pecado, poder tener claro ciertas cosas. Recordemos, la raza humana es pecadora no solamente porque sus actos y sus actitudes son incorrectas o se alejan del carácter de Dios, sino también porque todo ser humano nace en una condición, en un estado de pecaminosidad. Y eso es importante. Necesitamos quitar algunos paradigmas que nos ha llevado a pensar de que los niños cuando nacen, ellos son puros, no hay maldad en ellos. No, el problema del pecado está presente en todo ser humano, inclusive en los que nacen. Que se pone en evidencia tiempo después y de distintas formas, cierto. Pero el problema del pecado está presente. Pero hay una solución y la solución la ha dado Dios. La solución no está en nosotros. La solución no está en el ser humano, está en Él y en lo que Él ha hecho. Y aceptarlo y entenderlo es parte fundamental de todo esto. Así que queremos animarles y motivarles. Creo que parte de los esfuerzos que hemos estado haciendo durante este año es para que a nivel de nuestras iglesias, del liderazgo, de la pastoral, podamos conocer nuestra declaración de fe. Si usted necesita, estamos queriendo la declaración de fe poder
darle acceso a todos los pastores. La hemos compartido en otros momentos a través de otros mecanismos y otros documentos, pero queremos poder tenerla en un formato bonito para que los pastores la tengan y aquellos que son miembros y líderes en las iglesias puedan tener la declaración también y puedan estarla estudiando. Les animo, es un excelente recurso para poder usar, inclusive en grupos de estudio por las casas, en grupos pequeños, en sesiones de estudio en el liderazgo. Son formas que podríamos estarlo usando y las presentaciones también les pueden servir como una guía para poder elaborar inclusive sus propias presentaciones a nivel de su iglesia local y poder trabajar sobre la base de este tema tan importante. Así que queremos darle gracias al Señor por este tiempo y glorificar el nombre del Señor por nuestra sesión de hoy.